Amén. Entonces, cuando venimos a la presencia de Dios, lo que Él está haciendo es eso. Está removiendo nuestro corazón, nuestras emociones, está sentando nuestros pensamientos y nos está llevando al entendimiento de lo que verdaderamente es real, verdadero, divino, que viene de Dios. ¿Sí me entienden? Esa es una buena tierra alimentada, una tierra humedecida, una tierra removida que tiene un corazón tierno. Un corazón tierno siempre va a recibir la palabra de Dios. Un corazón duro, no la recibe. Y puede venir Dios y puede tratar con ella. ¿Qué es lo que va a suceder con las gentes cuando Dios traiga las últimas situaciones, los últimos juicios sobre la tierra? Cuando Él descargue su ira, dice la Biblia que la gente no se va a arrepentir y va a maldecir el nombre de Dios porque tienen un corazón duro. Sí. Necesitamos ser enternecidos de parte de Dios en nuestro corazón para poder recibir esa semilla que cae en una buena tierra. Es una tierra alimentada, es una tierra humedecida, es una tierra removida. Es un corazón tierno, es un corazón que tiene la palabra de Dios, es un corazón que está lleno del Espíritu Santo, un alma que está llena del Espíritu Santo. Y eso va a hacer que produzca mucho fruto. Amén. Vimos en la vida de Jesús, en la vida resucitada de Jesús en sí mismo. Les hablaba yo acerca de que cuando está hablando del 30, del 60 y del 100%, yo lo que tengo en mi corazón, una convicción, es un ángulo, no es el todo, pero ya el ángulo que tiene que estar hablando primero del 30 en su propia vida, en sí mismo. Vimos cómo Jesús de pequeño se llenó de Espíritu Santo, se hinchó de sabiduría a través de la palabra de Dios, instruido por sus padres, y cómo Él a su tiempo, a los 12 años, va siendo presentado en el templo, y Él entonces comienza, en una manera profética, comienza a hablar: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Y cómo les enseñaba a los maestros de la ley, les enseñaba misterios de la palabra de Dios. Les hacía preguntas que no podían responderle, y entonces Él les respondía porque se quedaban callados, y les mostraba misterios del reino, les mostraba cosas sabias de la palabra de Dios, porque estaba dando el fruto abundante de una vida resucitada en sí mismo. Aleluya, gloria a Dios. Después les mencioné, ya yendo avanzando un poco más adelante, les mencioné como la vida resucitada, el 60%, es la vida resucitada de Jesús en su casa. Hoy estábamos entonando el canto. Yo no le dije a Fer, ¿sabes qué? Voy a predicar de esto. Es más, anoche le dije, ¿sabes qué? Se me había olvidado. Mañana, por favor, diriges la alabanza. Y muchos cantos fueron en referencia a lo que estamos hablando ahorita, a los testimonios que dieron. ¿Sí? Y estaba entonando un canto: mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, ¿cómo la vida resucitada de Jesús va a dar fruto ahora en el 60%? No solamente en sí mismo, sino también ¿en dónde? En su casa. ¿Sí? Hay un dicho del mundo que dice: el buen juez por su casa empieza a juzgar, a analizar, a ver qué es la situación que se está, a impartir justicia, a impartir equidad, a impartir las cosas que son correctas. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante ver cómo el Señor Jesús, su primer ministerio lo comienza por su casa, Israel. Aleluya. Como Él comienza, Él nunca salió de Jerusalén. ¿Sí? Él nunca salió de Jerusalén. Había algunos otros que se acercaron a Él y recibieron favor de Dios a través de Jesucristo, pero no eran de la nación de Israel. Todo el ministerio, el fruto abundante que Jesús dio en esa vida resucitada, fue en su tierra, con los suyos, como dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. El primer ministerio de Jesús, después de vivir una vida resucitada en sí mismo, era una vida resucitada manifestando, dando fruto abundante en su casa. Amén. Ahora fíjense, vamos a ver algunos versículos. Ay, perdón. Vamos a orar. Me pidió Daniel no estuvo porque su
en Tlacomulco y tuvo que salir de emergencia para allá con sus papás, para ir por su abuelita. Vamos a orar por ellos, ¿ok? Padre Santo y Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre y en esta hora, Señor, perdóname por haberme olvidado, pero te doy gracias porque tu Espíritu Santo me trae a memoria esta situación, Señor. Intercedemos en esta hora por mi hermano Daniel, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, dale capacidad y guíalo, Señor, para que él tenga sabiduría al manejar en la carretera, Padre. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú cumplas el propósito que tienes para su abuelita, Señor. Que si ella no ha recibido a Cristo, pueda recibirlo, Señor, pueda darse la oportunidad de hablarle de Jesucristo como Salvador. Padre, te pedimos que tú intervengas en toda esta situación y que tú estés operando tu perfecta voluntad en cada situación, en cada palabra, en cada decisión que deben de tomar. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Perdón, se me había olvidado. Pero bueno, ok. Entonces vamos a ver cómo es que Jesús comenzó esa vida resucitada. Amén. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? A ver, busquen Mateo 3:10. Si recuerdan cómo vimos la vida resucitada de Jesús en sí mismo, ¿verdad? Si recuerdan el proceso de la vida resucitada, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo? Muerte, sepultura y resurrección. Aleluya. Vimos cómo Jesús al principio se separó de su reino, de su deidad, se anonadó. Eso habla de la muerte, separación. Cómo fue puesto en el vientre de María, eso habla de la sepultura. Y cómo fue dado a luz Jesús, eso habla de la vida resucitada. Amén. Ahora vamos a ver ese principio, cómo fue que se dio en la vida de Jesús, la situación de vida resucitada. Mateo capítulo 3, me parece que es el verso 10. Es el 13, dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y recuerdan que hablábamos acerca de lo que pues es en figura el bautismo. Amén. El bautismo en agua, que es una figura de todos los bautismos que conocemos. Bautismo en Cristo, bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en agua. Amén. Entonces aquí vemos esa manifestación de la vida resucitada en Jesús para comenzar su ministerio primeramente en su casa. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice ahí en Timoteo, dice que el anciano debe saber gobernar su casa, porque entonces, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? ¿Verdad? Si no sabe gobernar a la fiera de su mujer, pues ¿cómo va a gobernar a las fieras de los otros hermanos? No es cierto, no son fieras, son preciosas princesas del Señor. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces vemos aquí que entonces Jesús está diciendo, ¿verdad? Hablábamos de que el bautismo de Juan, ¿para qué era? Era para arrepentimiento, el bautismo de Juan en el Jordán. Entonces viene Jesús y pues Juan, como sabía su ministerio, dice, Señor, pero yo, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Tú no tienes de qué arrepentirte. Dice, yo necesito ser bautizado de ti porque yo sí soy hombre pecador. Bueno, no lo dice, pero está implícito, ¿verdad? Yo sí necesito ser bautizado de ti. Amén. Pero Jesús le dice, deja así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario, deja así porque es necesario que cumplamos la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. Amén. Gloria a Dios. Entonces vimos que el bautismo lo que está figurando es muerte al yo, muerte al mundo,
muerte a las cosas de la vieja naturaleza, siendo sepultados, en el agua, amén. Sí, en esto habla acerca de bautismo escrito, como todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo, bautismo de Cristo, y cómo se levanta el que está siendo bautizado en agua y habla en la figura de una vida nueva, una vida resucitada. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ese es el simbolismo, digamos, la interpretación, el entendimiento de lo que significa en manera general el bautismo. Amén. Pero también hay otro entendimiento. Hay otro entendimiento y hay otra palabra de Dios que dejó para la perpetuidad. O sea, que lo dejó para siempre. Amén. Y eso es lo que les decía. Recuerdan que yo les dije, este bautismo de Jesús también está hablando de su consagración como sacerdote a Dios para comenzar su ministerio primeramente en su casa y después al mundo entero. ¿Sí lo recuerdan? Amén. Si no, pues ahí están los videos, véanlos. Ahora sí ya no hay pretexto. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, vamos a ver que este ministerio, este bautismo que Jesús realizó no era para arrepentimiento. ¿Sí? Este bautismo que realizó era para consagración como sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Si recuerdan que está bien, Él desciende al agua, es descendido al agua, en un bautismo en agua, pero también viene sobre de Él una paloma que es mencionando lo que era el Espíritu Santo. No era una figura, era el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Él. Esto nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, de la unción que estaba recibiendo Dios para que le sirviera a Él. Aleluya. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén, sino esperen el poder de lo alto. Y entonces cuando reciban ese poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo, hasta entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Porque era necesario ese bautismo de Espíritu Santo para consagrarlos, para capacitarlos, para que pudieran hacer la obra de Dios en el poder de Dios. Aleluya. Entonces vamos a ver cómo esta agua tiene una figura en el Antiguo Testamento. Y ahí en el Antiguo Testamento nos va a decir la razón por la cual Jesús fue bautizado en esta manera. Porque no era para arrepentimiento, no era para manifestar en él una vida nueva. Sí, era para consagración. Busquen por favor Éxodo 40 del 12 al 15. Éxodo 40 del 12 al 15. Gloria a Dios. Fíjense lo que va a decir aquí. Si vemos más atrás, si pudiéramos ver atrás un poco más, después ustedes leanlo, está hablando de la unción de todos los muebles dentro del tabernáculo. Y por último va a hablar de la unción que tiene que venir sobre Aarón y sus hijos, que eran los que habían sido encargados en el oficio del sacerdocio dentro del tabernáculo. Amén. Ok, fíjense lo que dice en el 12. Vamos a leer desde el 11 para que se den cuenta cómo están ungiendo todos los muebles. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. ¿Ok? Verso 12, pero ahora va a hablar de Aarón y de sus hijos, que eran los que habían sido llamados al ministerio del sacerdocio. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí ya lo tenemos? ¿No los oigo? Amén. Amén. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense, y los lavarás con agua. Ahí está mencionando la figura del bautismo de Jesús para consagración. Él fue bautizado en agua. Amén. Y luego dice, 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás. Sí, es la figura de la unción del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Esa es la razón por la cual Jesús se bautizó. Fíjense lo que dice el 14. Después harás que se acerquen sus hijos
después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Esto habla de una perpetuidad, o sea, de una continuidad. No iba a terminar este trabajo, ¿sí? Cuando Jesús está siendo bautizado, está realizando esto que está diciendo el Señor. Él está siendo consagrado, Él está siendo ungido, Él está siendo lavado, Él está siendo preparado para servir dentro del tabernáculo, en figura, el tabernáculo no hecho de hombres, sino el que está en los cielos, amén, y servir a Jehová, amén, gloria a Dios. Ayer a los muchachos les decía yo, y yo creo que esto también sirve para nosotros, ¿cuál es tu primer ministerio? No, mi ministerio es ir y predicar el evangelio hasta China, al mundo. No, China ya ahorita no va porque hay COVID. Entonces no, China ya no es recomendable ir a predicar el evangelio. Me voy a otro país donde no haya COVID, ¿sí? Dios me mandó allá, ¿sí? Dios me mandó a Estados Unidos, ahí a Miami, a California, a Las Vegas, a predicar el evangelio. No es tu primer ministerio. Dios me mandó a ser pastor inmediatamente. Dios no te manda eso. No es tu primer ministerio. Tu primer ministerio, el ministerio que va a llevar tu vida o que Dios te ha consagrado, es para que tú seas real sacerdocio, gente santa, llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero el recalco está en que Dios te ha llamado a ser su sacerdote, real sacerdocio. ¿A quién sirve un real sacerdocio? Pues a la realeza, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo. ¿Y cómo le servimos a Él? Con sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, alabando su nombre, orando en lenguas, intercediendo por sus hijos, porque esa es la segunda parte también. Un sacerdote está puesto para tener compasión de los que son ignorantes y de los que están extraviados. El sacerdote, uno de sus ministerios es que tiene que estar intercediendo por el pueblo de Dios. Tiene que estar como Cristo a favor del pueblo, intercediendo para que Dios los lleve al propósito de su voluntad. Pero tu primer sacerdocio, la primera parte, la prioridad es ministrar a tu Dios, alabar a tu Dios, dar sacrificios de alabanza, darle adoración espiritual, bendecir su nombre, exaltarle, glorificarle, alabarle a Él. Ese es tu primer sacerdocio. ¿Sí? Más adelante vamos a darnos cuenta cómo Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. ¿Sí? Porque Él quería tener un encuentro personal con su Padre. No en medio de todos, sino Él en una manera privada, personal, íntima. ¿Amén? Entonces tu primer sacerdocio es servir a Jehová. Ese es tu primer sacerdocio. Alabar al Señor, adorarle, bendecirle. Y después a Dios primero amarás, pero también amarás a tu prójimo. Estar intercediendo por el pueblo de Dios. Estar rogando delante de Dios por su pueblo. Por aquellos que tú conoces, por las situaciones que estás viendo que viven, por su manera de ser, que Dios sea quien los esté transformando y los esté cambiando. Amén. Ese es tu primer sacerdocio, es tu primer ministerio. ¿Sí? No tienes que pagar boleto para irte a otro país, ni tienes que aprender un idioma diferente, no tienes que hacer nada más que cerrar tus ojitos, buscar un lugar donde tú te puedas encontrar de manera privada y buscar a tu Padre y adorarle y bendecirle y siguiéndole conociendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces no se te olvide de ese ministerio. Es el primero para tu vida. Es el primer ministerio que tienes que realizar. Aleluya. Dios anda buscando. Dígate, anda buscando. ¿Por qué anda buscando? Casi no hay, ¿verdad? Ahorita cómo anda la gente buscando el gas. Desesperadamente porque ahorita está escaso, ¿verdad? Amén. No vamos a hablar de política, es cosas, pero es un ejemplo que pongo. ¿Sí? Entonces Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la mujer samaritana le dijo: Señor,
Nosotros hemos aprendido que en este lugar hemos de adorar a Dios. Y los judíos dicen que no, que tiene que ser en Jerusalén. Y Jesús le aclaró, mira, ya no es ni en ese monte ni en Jerusalén. Ahora los verdaderos adoradores, ahora los verdaderos ministros del Señor, los sacerdotes, van a adorarle al Señor en su espíritu, con un lenguaje extraño, hablando los misterios del Señor, hablando las cosas maravillosas que Dios ha hecho en misterio, por el Espíritu, en tu espíritu, para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Bendito es nuestro Dios. Ahí es donde empieza el ministerio. Ahí es donde empieza el ministerio. No empieza en otros lugares. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ok. Ya me extendí como siempre. Perdonen ustedes. No es importante hablar de esto. Ok. Entonces ya vimos el propósito por el cual Jesús se bautizó, ¿verdad? ¿Era para qué? Para consagración. Gloria a Dios. Amén. Para consagrarse como sacerdote del Dios Altísimo. Y preciosa la palabra que el Señor le da, ¿no? Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Amén. ¿Qué sienten los hijos cuando reciben una alabanza de su padre? ¿Qué sienten los hijos? Siente uno bonito, ¿no? Siente uno motivado, siente uno bendecido, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, imagínate cuando obedecemos a nuestro Padre Celestial y que diga, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, entonces vamos a ver esa vida resucitada que fue en la casa de Israel. La palabra de Dios lo va a especificar. Busquen, por favor. Esto habla del 60% del fruto que va a dar al 60%. Mateo 15, 24. ¿Lo tenemos? A ver, léelo, por favor. Y él respondió, dijo, yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Del 2 al 4. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórrame. Y respondió, él dijo, ¿no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ok, entonces él le aclara a esta mujer, no me es permitido, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Amén. Está hablando del ministerio de la vida resucitada que Jesús iba a manifestar en su casa, en Israel. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya, una vez más. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya, en su pueblo, en el pueblo. Amén, recorría todas las aldeas de ese lugar y después fue llevado a otros lugares. Ahorita lo vamos a leer. Mateo 4, 12 al 17. 4, 12 al 17. 4, 12 al 17. Sí. Alguien que lo tenga, que lo quiera leer. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Una vez más. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum,
ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Naftalí, para que se complace lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, camino de la mar y de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Aleluya. Vemos ahí cómo menciona, ¿verdad?, algunas regiones de Israel. Amén. Y vamos a leer por último un versículo que es triste, pero que ahí está en la palabra de Dios. Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Amén. Jesús vino a los suyos, porque el ministerio estaba en su casa, mas los suyos No le recibieron. no le recibieron. Amén. En otra ocasión va a decir el Señor Jesucristo: ningún profeta es acepto en su propia casa. Amén. Pero aquí lo que está manifestando es que al primer lugar donde vino Jesús a ministrar, a realizar su ministerio, fue con los suyos, con su pueblo, en la casa de Israel, que era la casa del Dios Santísimo. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos cómo está manifestado. Ahora vamos a verlo en una manera general, ¿sí? Cómo Jesucristo da un fruto abundante y se manifiesta, y eso lo podemos ver a través de los 4 evangelios. Amén. Fíjense, vamos a buscar Mateo capítulo 5, verso 1. Mateo 5:1. Sí. ¿Lo leo? Amén. Por favor, el micrófono para que se oiga. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué es lo que iba a suceder? No lo haremos lo demás porque son el capítulo 5, el capítulo 6 y parte del 7. Ajá. Jesús iba a comenzar a enseñar el evangelio del reino. Iba a empezar a cumplir su ministerio como maestro de Israel. La tradición judía menciona que cuando un rabí, un maestro del pueblo, iba a comenzar a enseñar al pueblo, a sus discípulos, dice que se sentaba, tomaba un asiento en un lugar prominente donde pudiera ser visto, y entonces comenzaba a enseñar a sus discípulos, al pueblo o a quien correspondiera. En esta ocasión Jesús se sienta como rabí, como maestro, y va a comenzar a enseñar los preceptos del reino de Dios. Fundamentos que están puestos para el pueblo cristiano, para el pueblo que ha creído en Jesucristo como Salvador, preceptos nuevos, amén, en una nueva dispensación, amén, que va a regir al pueblo de Dios. Esto debe de ser las tablas de multiplicar de un creyente llamado cristiano, que se hace llamar cristiano. Un hijo de Dios que ha recibido a Jesucristo y que quiere caminar para ser un cristiano maduro. Estos son los principios, los fundamentos prácticos de la palabra de Dios para poder entender que está caminando en la voluntad de Dios, en la línea del evangelio, del reino de Dios, de Jesucristo. Amén. Y yo lo voy a mencionar en el último capítulo, en la última parte de este discurso. Él va a decir: al hombre prudente que oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña, una rocotota, una montaña que es una roca. En esa manera está figurando en esta ocasión la palabra de Dios, ¿sí? Dice, quien funda su vida sobre esta roca, que es esta palabra, que son estos fundamentos, dice, vendrán lluvias, vendrán vientos, vendrán ríos. No lo vamos a mencionar porque no es el punto, ¿sí? Que habla de diferentes cosas. Dice, y vendrán sobre esta casa, y esta casa no caerá. ¿Por qué? Porque está fundada sobre estos principios, sobre estos fundamentos que están siendo figurados
como una montaña que es una roca. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí la vida resucitada de Jesús dando fruto abundante. ¿Y esto a quién nos enseñó primero? A sus discípulos tomados de Israel en su casa. Amén. ¿Cómo está figurado el Evangelio de Mateo? ¿Cómo es figurado en relación a los 4 seres vivientes? Como un león que da figura de la realeza, que habla de un rey. Entonces Jesús está dando los preceptos como rey, los decretos, las palabras que se han de vivir a aquellos que son sus seguidores, que quieren vivir conforme al reino de los cielos. Amén. Le está dando fruto abundante en la enseñanza de la palabra y está revelando varias cosas. Gloria a Dios. Ok. Ahora vamos a ver fíjense también ahí, por favor, 5:17 de Mateo. Aquí, 17 y aquí 18. de la roca está figurando a Jesús a la palabra. Está figurando la palabra que está implícito que es Jesús. Porque Jesús es el verbo de Dios. Amén. Sí. Jesús es la palabra de Dios vivificada en acción. ¿Verdad que aprendimos? Bueno, ya hace muchos años que era niño, porque yo fui niño. Aprendí, ¿verdad? Que el verbo es una frase, es una frase que lleva una... El verbo es una acción. Amén. Ajá. Bueno, ya me revolvieron aquí. La cuestión que el verbo siempre nos va a hablar de una acción, de un movimiento. Amén. Entonces Jesucristo es la palabra vivificada de Dios, es la palabra en acción, es la palabra viva. ¿Sí? Cuando Él estuvo en la tierra, pudimos ver la palabra de Dios en acción. Amén. Y Él va a manifestar algo, fíjense ahí en Lucas 5, 17 y 18. Alguien que lo quiera leer. 5, 17, 18. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. 5, 17 de Mateo. Sí. No, dijiste Dijiste Lucas. Lucas. Ay, No, Mateo. es Mateo. Mateo, dijo Mateo. Perdón. Léelo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aquí voy a abrir otro paréntesis grandotote. Ojalá no sea tan grande. Muchos dentro del cristianismo toman este versículo como un fundamento para decir, ya ven, Jesús cumplió la ley, nosotros debemos de cumplir la ley. Pero no están entendiendo a detalle las palabras que está mencionando aquí el Señor Jesús. Y ciertamente Él está diciendo, yo no vine para abolir la ley, no vine para quitarla, no vine para hacerla morir. ¿Sí? Yo he venido para cumplir la ley. Ahora, ¿cuál era el propósito de que Jesús cumpliera la ley? Bueno, él la cumplió por nosotros. No, bueno, se lo voy a decir porque hasta ni yo sé. Ah, no es cierto. ¿Saben para qué cumplió la ley? Porque en el momento que Él cumplía la ley, en el Antiguo Testamento, me parece que en Deuteronomio, hay unas bendiciones para los que cumplen la ley y hay unas maldiciones para los que no la cumplen. ¿Quién pudo cumplir la ley? Jesús. Nadie. Dice la Biblia que la ley es el ayo que nos lleva a Jesucristo. Es un obstáculo. Es algo que nos está mostrando la voluntad de Dios. Es algo que nos está mostrando los principios de Dios, pero es algo que nosotros en nuestra fuerza no pudimos, ni nadie pudo cumplir, más que el Hijo de Dios. Y Él se hizo hombre. Entre otras cosas,
Él tuvo que hacerse hombre para cumplir esa ley cabalmente y entonces ganar todas las bendiciones de esa ley que estaban mencionadas para nosotros. ¿Sí me entienden? Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos de Dios en Él. Si no escatimó al dar a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las bendiciones? ¿Sí entienden? Entonces Jesús cumplió la ley no para que continuara, sino para cumplirla, obtener, heredar, poseer aquellas bendiciones, y los que están en Cristo Jesús fueran bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según lo que dice Efesios. Para eso cumplió la ley. ¿Sí? Ahora fíjense lo que va a decir el siguiente versículo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Fíjense en esto. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es, cumplido es, se ha terminado la tarea, se ha cumplido la ley en mí, entre otras cosas. Entonces en ese momento dice que iba a ser quitada, pero hasta que toda la ley fuese cumplida por allí. Y eso fue en la vida del Señor Jesús. Y por ende ganó para nosotros todas las bendiciones. Por eso somos benditos de Dios en Él. Por eso somos ricos en Él. Porque Él ganó para nosotros pura bendición. No más que a veces nosotros por cabezones no tomamos lo que Dios ya nos dio. Lo que Él ganó para nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vas entendiendo? Solamente uno entendió. Amén. Todos lo entendieron. A ver, ahora sí. Está bien, ok. Gloria a Dios. Entonces, vemos entonces lo que significa este versículo. Amén. Y estamos viendo cómo la vida resucitada de Jesús dio una abundancia, porque los primeros que fueron bendecidos fueron los de su casa, los de la casa de Israel. Sus discípulos eran judíos, los apóstoles eran judíos, sus discípulos eran judíos. Ellos fueron los primeros bendecidos. ¿Quién recibió sanidades? ¿Quién recibió liberaciones? ¿Quién recibió resurrección de muertos? Los judíos. Ahí se manifestó la vida abundante, el fruto abundante de Jesús en esa vida resucitada para su casa. Amén. Somos el Israel espiritual. Somos, la Biblia lo dice, somos el Israel espiritual. Amén. Pero está bien decir que somos judíos. No, porque no lo somos. Pero entonces, ¿cómo? Bueno, hay una parte en Romanos donde dice que la circuncisión no es la física, no es la aplicada en el cuerpo. La verdadera circuncisión es la que se hace en el corazón. ¿Qué habla de eso? Cuando he determinado en mi corazón seguir los preceptos de Dios, cuando he recibido a Jesucristo y ahora he determinado que mi vida sea transformada, ya no seguir caminando en el camino de la carne, ya no seguir mi camino en el camino del mundo, ¿sí? Porque dice, si un judío se circuncida y sigue en su vida, en vano es la circuncisión que se hizo en la carne. Y sí, lo dice, y luego dice de los judíos, judío es el que lo es en el interior. ¿Qué era la característica de los judíos en relación a los demás pueblos? Que el pueblo judío era monoteísta, no era politeísta. Y no sé, no tengo el dato exacto, pero por lo menos el 90% de las civilizaciones que existían en el tiempo de Israel, en aquellos tiempos, era idólatra. Tenían muchos dioses, dioses para todo. ¿Sí? Entonces, una de las características del pueblo judío es que el pueblo judío tenía un solo Dios, un único Dios verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Y que ese pueblo estaba regido no por los preceptos del mundo, no por los preceptos de las civilizaciones antiguas, sino por los preceptos que Dios había establecido en las tablas de la ley que le dio a Moisés. Amén. Amén. Entonces, por ende, el que es judío, el que quiera ser judío, no se cambie el nombre. El que quiera ser judío verdaderamente, que sea en lo interior, buscando la presencia de Dios para que venga la capacidad de
Dios y pueda ser cumplida su palabra, sus principios en nuestra propia vida. Ese es un judío, el que es lo interior, de lo interior. No los que se cambian los nombres. Los nombres, ¿para qué te sirve? ¿Sí? Ni que digas que tú eres de linaje porque ya viste, y que no sé qué, y que de pronto. ¿Sí? Si fuera por eso, yo también soy judío, ¿eh? Pero eso no lo vamos a discutir ahorita. ¿Ok? Yo investigué y parece que sí, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Sí? ¿Amén? Lo importante es ser del remanente de Dios, el remanente vencedor, el remanente de la iglesia vencedora de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya me fui por otro lado. Ok, entonces, estamos viendo cómo Jesús cumplió la ley. ¿Sí? Cómo Él dio un fruto abundante. Imagínense Él como hombre. Ah, pues es que Él era el Hijo de Dios. No, porque ya vimos que se anonadó, se despojó de sí mismo, de su sabiduría, de su deidad, y ya vimos cómo en sí mismo, cuando comenzó a dar fruto abundante en esa vida resucitada, Él comenzó a aprender la palabra de Dios, Él comenzó a fortalecerse en el Señor, aprendió a buscar la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y otro dato importante, si ustedes se dan cuenta, Jesús no se fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza a partir de que empezó a su ministerio. ¿Sí? No, Él empezó desde antes. Desde antes comenzó a tener una relación personal con Dios y con su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ok, entonces vemos que como rey, Él cumplió su palabra. Dios no es más grande que su palabra. Hemos oído esa frase, ¿verdad? Dios no es más grande que su palabra. Entonces Él tenía que cumplir su palabra si Él iba a enseñar su palabra. Dice la Biblia que el que enseña estos preceptos y no los hace, será llamado pequeño en el reino de Dios. Pero el que enseña estas cosas y las hace, será llamado grande en el reino de los cielos. Él fue puesto en el lugar más alto porque cumplió cabalmente toda la ley. Cumplió toda la palabra de Dios. Aleluya. Y entonces Dios le dio un lugar excelente y le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo puso exaltado hasta lo sumo para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, en la mar, y por allá si hay marcianos también están incluidos, adoren y se doblen sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, entonces vamos a ver ahora en Marcos qué es lo que dice el Señor. Dando fruto abundante, cumpliendo la palabra de Dios en esa vida resucitada en su casa. Vamos a buscar, por favor, Mateo 1, 38, 39. Marcos. Ahorita sí pueden decirme, Pablo, las muchas palabras que estamos viendo. Bueno, pues ni como Pablo ni no estoy loco tampoco, ¿verdad? Marcos 1:38. Me equivoco. Marcos 1, 38 al 39. Eso qué bueno que están, así deben de estar atentos, ¿sí? Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Vamos a la siguiente aldea. Dice, porque para esto he venido, porque este es mi ministerio. ¿Y qué más dice? Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Otra vez, por favor. Y predicaba en las sinagogas de ellos en Enseñando. dice, de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Sirviendo, administrando bendición, ¿verdad? A la gente en esa vida resucitada. Ahí se cumple lo que fue figurado Jesús en este evangelio. El evangelio de Marcos, en los 4 seres vivientes, se está figurando el evangelio de Marcos como un buey, como un siervo, como un criado, como uno que hace fuerza, como uno que está en la tarea de servir a los demás. Amén. De estar realizando un trabajo. Aleluya. ¿Sí van entendiendo? El primero el león. Amén. Por eso decretó en la palabra y le estaba enseñando. Por eso cumplió la ley. Porque él era el rey. Es el Rey de Reyes.
Aquí lo vemos como un siervo donde dice, es necesario, porque para eso he sido enviado, ¿verdad? Y si ustedes leen el Evangelio de Marcos, se van a dar cuenta que mucha palabra está hablando de todo lo que hacía Jesús. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, resucitaba muertos, estaba trabajando como un siervo. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, vamos a ver en el siguiente Evangelio, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Así es. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Continúa. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Y qué leyó? Síguele, continúa en los versículos siguientes. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Continúa. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los que quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos de libertad y a los ciegos visita, para poner en libertad a los quebrantados, para que predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Verso 21 y 22. Y comenzó a decirles: hoy se han cumplido esta escritura en nuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, este evangelio va a figurar a Jesús como el Hijo de Hombre. Amén. Y si ustedes se están dando cuenta, aquí en el ministerio que el Señor había puesto según el profeta Isaías, y que él declara, esto se ha cumplido, esta palabra está cumplida en sus ojos el día de hoy. Estaba diciendo, mírenme, yo soy esa palabra cumplida el día de hoy. He venido a sanar a los quebrantados de corazón, a los enlutados, a los tristes, a los amargados, a los que están en cárcel. Amén. ¿Y saben de qué está hablando ahí? De la libertad del ser humano en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Aleluya. Porque en este evangelio Jesús está siendo puesto según los seres vivientes que se vieron como el Hijo de Hombre. Está hablando del ministerio que él venía a realizar sobre el ser humano, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vas entendiendo? Como el Hijo de Hombre. Y este ministerio que está hablando que iba a cumplir y va a ser aplicado en el ser humano, en el creyente, en el judío, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Gloria a Dios, amén. Anímense, apenas vamos a la tercera parte. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver ahora el Evangelio de Juan. Juan 20:30. ¿Cómo es puesto Jesús según los seres vivientes? Como un águila. Amén. Juan 20:30. Es puesto como un águila en la figura de los seres vivientes. Y esta figura está hablando de Jesús como el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de la divinidad de Jesús. Jesús hombre, pero también Jesús es Dios. Aleluya. Fíjense lo que va a decir aquí. Perdón, sí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Síguele. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, ese es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya, gloria a Dios, amén. Está diciendo, estas señales, ¿cuáles señales? ¿Cuáles señales hizo? Háblame concretamente. Sanó a los enfermos, echó fuera demonios. Todas esas señales que él hizo eran parte del ministerio suyo. Y está mencionando aquí en el Evangelio de Juan. Estas cosas, estas señales que él hizo, hay muchas otras más.
Pero las que están escritas en este evangelio han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que tengáis vida en su nombre. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. ¿Sí? Él cumple su ministerio, esa vida resucitada, ese fruto abundante, dando señales para manifestar que Él era el Hijo de Dios. Y como algunos otros dijeron en los evangelios, ¿quién se cree si solamente Dios puede perdonar pecados? Y Él dijo, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, dijo al paralítico le dijo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él puede sanar, Él puede perdonar pecados, porque Él es Hijo de Dios y diciendo que es Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Jesús es hombre, pero Jesús también es Dios. Aleluya. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quien ve a Jesús ha visto a Dios. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Ok. Entonces ahí vemos cómo Dios en su vida resucitada, ¿mande? El Evangelio de Juan, lo acabo de decir, dentro de los seres vivientes está representando al águila. En los seres vivientes aparece como un águila. A ver, en los seres vivientes está representado el Evangelio de Juan como un águila, que está figurando la divinidad de Cristo. Sí, está representando a Cristo como el Hijo de Dios y es igual a Dios. Por eso les mencioné hace rato, no pusieron atención, les mencioné el principio del Evangelio de Juan. Sí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque está manifestando el Evangelio de Juan que Jesús es Dios. Entonces el primero es león. Es un rey. Su fruto abundante fue enseñar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. El segundo evangelio lo figura como un siervo. Él vino a servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Aleluya. ¿Es hijo de hombre? Y Lucas, hijo de hombre. Él vino a sanar a los enlutados de corazón, a libertar a los cautivos. Amén. ¿Qué más dice ahí? A predicar el año agradable del Señor. Amén. Y lo que está hablando ahí como hijo de hombre es acerca de que en su ministerio venía a sanar espíritu, alma y cuerpo de los hombres, a salvarles. Amén. A libertarles. Y no, Juan como águila. Está manifestando la divinidad de Cristo. Amén. No, Marcos como siervo. Lucas como hijo de hombre. Amén. ¿Sí? Y vemos el fruto superabundante que dio Jesús. ¿Sí? Aleluya. Ahí estamos viendo la vida resucitada de Jesús, como en su ministerio comienza con una consagración como sacerdote en el bautismo que administró Juan el Bautista sobre Jesús. Y Jesús le dijo, vamos a hacerlo porque así cumplimos la voluntad de Dios, que ya vimos que fue cumplida o que fue dicha por Dios en Éxodo 40, 12 me parece. ¿Sí van entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Si no entienden, vuelvan a ver el video. Recuerden, nosotros somos como rumiantes. Comemos, en buenos términos, volvemos la comida a nuestra mandíbula, la volvemos a masticar, nos la volvemos a comer hasta que ese alimento sea completamente digerible. Si no entendieron algo, vuelvan a verlo. Si no entendieron algo, pregunten. Si no entendieron algo, pues pregúntenle a Dios y nadie les da una respuesta. Amén. Hasta que eso quede claro en sus mentes y en sus corazones. Tengo una revelación de Dios. Amén. Amén. Hasta que haya entendimiento. Sí. Aleluya. Yo he dicho algo. En manera general, la palabra de Dios se lee para creerla, no para entenderla, para creerla. Pero la doctrina que está fundada en la palabra de Dios, debemos entenderla, que nos sea revelada por el Espíritu Santo para poderla entender. No debe haber lagunas. Amén. Entonces, por eso vamos aprendiendo doctrina de la palabra de Dios.
Gloria a Dios.